Bienvenido a casa. A continuación, te recordaremos las actividades que tenemos a lo largo de la semana. Para nosotros es una bendición tenerte en casa. Empezamos la semana con todo, con varones a las 8 de la noche. Anímate a venir, pasaremos un tiempo agradable en familia. El miércoles puedes conectarte a nuestra oración por medio de Zoom. A las 8 de la noche, el link se manda por el grupo de WhatsApp. Si no estás en él, puedes acercarte con nosotros para añadirte. Es importante estar nutriéndonos en la semana. Puedes conectarte a nuestra reunión por Facebook o YouTube cada jueves a las 7:30. Estoy segura que Dios hablará a tu vida. No olvides dar like, comentar y compartir. Y si no pudiste conectarte el miércoles, no te preocupes. Te esperamos el viernes a las 6:30 de la mañana. Mujeres del Reino, te invitamos cada primer y tercer sábado del mes a las 10:45 de la mañana. Tenemos un tiempo de palabra increíble donde Dios nos habla, nos enseña, nos desafía, nos reta y para eso tienes que estar dispuesta. Pasamos un tiempo entre amigas donde platicamos, convivimos. No faltes, invita a una amiga más. Te esperamos. Tienes entre 12 y 25 años, queremos hacerte una atenta invitación a que te reúnas al grupo de jóvenes que se lleva a cabo cada segundo y cuarto sábado del mes. Empezamos a las 6:30 de la tarde, pasamos un tiempo increíble, pasamos un tiempo de juegos, de dinámicas, un tiempo en el cual nos conocemos unos a otros, pero lo más importante de este tiempo es que podemos escuchar realmente la voz de Dios. No existe la familia perfecta, pero sí la que es guiada por el Señor. Te esperamos el segundo y cuarto sábado de cada mes a las 7 de la noche. Esperamos todos los domingos en nuestros servicios de las 9 de la mañana o al mediodía. Acuérdate que es importante congregarnos para seguir haciendo la iglesia de Jesucristo. No olvides seguirnos en redes. Nos puedes encontrar como Centro Cristiano Valle o @ValleOficial. Aquí está el código QR para que puedas escanearlo y te lleve automáticamente a la página. Recuerda que es importante seguirnos porque ahí damos anuncios a lo largo de la semana. Hola iglesia, ¿cómo están? Que es un gusto verte, es un gusto saludarte, es un gusto y un placer estarte compartiendo hoy la palabra de Dios, pero sobre todo es un gusto venir y escuchar realmente lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, amén. Así que si estás ahí en casa, estás ahí con tu familia, con tu esposo, tu esposa, tus hijos, prepara tu corazón, disponte, ponte alegre, porque creo que Dios quiere hablarnos de manera personal a nuestras vidas. Pero antes de hablarnos de manera personal, creo que Dios también quiere retarnos, quiere animarnos, quiere retarnos a realmente a que pongamos en práctica todo lo que hemos estado aprendiendo y lo que hemos estado escuchando de parte de Dios, amén. Así que es un privilegio pertenecer a Valle, es un privilegio ser de Valle, pero también es un privilegio cuando Dios habla de manera personal a nuestras vidas. Así que podrás ver que el día de hoy me tocó a mí traer la enseñanza, la predicación o la meditación, ahí como tú le quieras llamar. Así que prepárate, y si puedes anotar, anota, y si no, nada más pon mucha atención a lo que Dios quiere hablar en esta tarde noche de jueves. Y así que vamos a entrar de lleno. Vámonos al libro de Apocalipsis. Quiero que me acompañes, abre ahí un poco tu Biblia. Vamos a entrar de lleno a lo que Dios quiere hablar. Vamos a entrar de lleno en el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Vámonos a Apocalipsis, versículo 4. Y si ya estás ahí preparado, ya estás ahí, ponle ahí en los comentarios, amén. Y también si puedes saludar a alguien que está ahí conectándose, apenas está entrando a la transmisión, si puedes saludarle, dile qué bueno que estás aquí, me gusta verte, me gusta estar contigo, escuchando ahí lo que Dios tiene. Ahí vamos a los comentarios, si puedes comentar, sería de gran ayuda también para nosotros. Pero fíjate lo que dice Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1. Voy a leerte 4, 1 y 2, son los únicos versículos que vamos a leer. Y fíjate lo que dice. Después de esto, miré al cielo y allí había una puerta abierta. La misma voz que había escuchado antes y que sonaba como trompeta me dijo: sube acá y te mostraré lo que va a suceder en el futuro.
Inmediatamente el Espíritu se apoderó de mí y vi un trono en el cielo en el que alguien estaba sentado. Estoy leyéndotelo en una Biblia de lenguaje actual, pero quiero recalcarla aquí en el libro en la Reina Valera. La Reina Valera, quiero leértelo. Fíjate lo que dice. Está hablando Juan y dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Versículo 2: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Cierra ahí tus ojos, vamos a orar. Estamos empezando. Cierra tus ojos, vamos a orar. Dios, en este tiempo nos ponemos delante de ti. Señor, yo te doy gracias por este día. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tu bondad, tu misericordia y tu fidelidad, Señor, nos persiguen día a día, Señor. Gracias, Dios, porque tenemos el privilegio, Señor, de escucharte, pero también tenemos el privilegio, Señor, de que tú seas nuestro Dios, de que tú seas nuestro Padre. Señor, en este tiempo yo solamente quiero ser un instrumento para que tú hables a las vidas y a los corazones de cada persona conectada, Señor. Señor, quita toda idea, todo pensamiento, todo sentimiento que provenga de mí, y solamente deja tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra no regresa vacía, sino que va y hace lo que tiene que hacer y da fruto a su tiempo. Hoy te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y una iglesia unida dicen amén. Bueno, pues vamos a entrar de lleno. ¿Por qué empecé con estos versículos acerca de Apocalipsis? Porque cuando estaba en la semana, estaba orando, estaba buscando al Señor, Dios me ponía algo en mi corazón, algo fuertemente, que habla acerca de la voz de Dios. Ahí, si tú estás anotando, el título que yo le puse a esta meditación, a esta enseñanza, es La voz del Señor. ¿Qué voz estamos escuchando día a día? ¿Qué voz es la que tú escuchas en tu trabajo, en tu familia, en tu casa, en tu escuela? ¿Qué voz es la que tú estás escuchando? ¿Y qué voz es la que tú estás obedeciendo en todos los días de tu vida hasta este tiempo? ¿Qué voz es la que estamos escuchando o la que estamos siguiendo? Y me encanta cuando empiezo a leerte el libro de Apocalipsis, porque Juan tenía que estar metido en el Espíritu. La Biblia PDT dice que él estaba metido en el Espíritu, y cuando él se metió al Espíritu, en pocas palabras, estaba metido en una oración, a una comunión con Dios. Y cuando él se mete en una oración o comunión con Dios, empieza a escuchar claramente la voz del Señor que le dice: ve y escribe. La mayoría del libro de Apocalipsis, los capítulos que hablan de Apocalipsis, está hablando Dios con Juan, y Dios, la mayoría dice: escucha y escribe estas palabras, escucha y escribe estas palabras. Y cuando Dios me hablaba fuertemente acerca de escuchar la voz, Dios me decía: ¿qué voz estás escuchando? Porque la voz correcta, la voz que nosotros debemos de escuchar continuamente, en medio del ajetreo, en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros trabajos, en medio de lo que tú y yo hagamos diariamente, debemos de aprender a escuchar correctamente la voz de Dios, porque la voz de Dios es la que nos debe de guiar, la voz de Dios es la que nos debe dirigir, pero la voz de Dios es la que debe estar dirigiendo nuestras vidas y nuestros corazones. Ahora, ¿por qué te comento todo esto? Quiero empezar con esto. Fíjate, hace tiempo fuimos a una plaza comercial, estaba con mi esposa, iba con mis dos niños, y ustedes saben que tengo dos niños pequeños. Y la verdad, ir de compras a la plaza con dos niños pequeños, la verdad es que es difícil. Y más porque mis niños están en la etapa en la que todos quieren tocar, todo quieren agarrar, todo quieren experimentar en estos tiempos. Y yo recuerdo que este día de que fuimos a la plaza, estaba ahí con mi esposa. Y le digo a mi esposa: ¿sabes qué? Cómprate tú. Pasa a la plaza, pasa a una tienda y ve y cómprate lo que tú te quieras comprar. Yo me quedo con los niños, yo me encargo de los niños, no tengo ningún problema. Y la verdad es que muchos me van a dar la razón. Ir de compras con una mujer es ir preparado a que vamos a pasar un buen tiempo en la plaza. ¿Por qué?
Porque a mi esposa le encanta entrar a las tiendas, pero le encanta ir ordenadamente viendo secciones de ropa, viendo los racks de ropa, ordenadamente hasta que termina la plaza o la tienda y puede escoger lo que ella pueda comprarse. Y yo recuerdo que ella entró solita a la tienda y empezó. Y voy viendo el reloj, no, pues ya llevábamos 10, 15, 20 minutos, media hora y les digo, yo estaba con mis niños y en eso le digo a mi hijo Alejandro, ¿sabes que ya se tardó tu mamá? Vamos a entrar. Y cuando vamos a entrar a la plaza, cuando vamos a entrar a la tienda, perdón, pues la tienda tenía muchos racks de ropa en los cuales entra mi hijo Josuecito y Alejandro y empiezan a tocar la ropa, empiezan a agarrarlos. Los tomo de la mano y les digo, no lo hagan porque la gente se puede molestar. Pero cuando los empiezo a agarrar de la mano, Alejandro se regresa y había muchos racks de ropa y cuando él se regresa se mete por un rack de ropa y la ropa me cubre a mí. En pocas palabras, ya no tenía visibilidad Alejandro hacia mí, pero yo sí lo estaba vigilando, yo sí lo estaba viendo lo que él estaba haciendo, pero Alejandro no me veía a mí. En eso Alejandro ve hacia atrás y ve que no, está viendo que no me mira a mí y empieza a gritar, papá, papá. Y Mayra me dice, ¿qué pasó? Le digo, el niño se metió ahí donde está toda la ropa, pero aquí lo estoy vigilando. En eso empiezo a gritar, Alejandro, ven hacia acá, aquí estoy. El niño voltea y empieza a reconocer la voz. Cuando él reconoce la voz, no le dejo de hablar, sino que él empieza a reconocer la voz, sale del lugar, se da la media vuelta y regresa donde yo estoy. Cuando él regresa un poco asustado, regresa un poco a lo mejor chillando, pero regresó porque empezó a distinguir o empezó a escuchar de dónde venía la voz que le estaba hablando, que era la voz de su padre. ¿Por qué te comento todo esto? Porque para que Alejandro pudiera escuchar la voz o pudiera reconocer la voz de su papá, él tuvo que pasar tiempo conmigo, o él tiene que pasar tiempo conmigo para que él pueda realmente reconocer mi voz. Ahora, ¿por qué te comento todo esto? Porque nosotros como hijos de Dios debemos realmente reconocer o realmente debemos de conocer cuál es la voz de Dios o qué es lo que Dios está hablando continuamente a la vida de cada uno de nosotros. Ahora, hoy en día es muy peligroso si tú y yo no escuchamos o no reconocemos la voz de Dios, la que nos debe dirigir. Si tú y yo no la estamos reconociendo o no la estamos escuchando, es peligroso. ¿Por qué? Porque entonces estamos escuchando otras voces que no puede ser realmente la de Dios. Ahora, ¿por qué te comento o por qué te platico todo esto? Porque hoy en día, en medio del ajetreo, en medio de la vida cotidiana, en medio de lo que tú y yo nos desempeñamos en los trabajos, en las escuelas, en el celular, en todas las cosas que nosotros vemos o escuchamos, es bien fácil perdernos o es bien fácil dejar de escuchar la voz de Dios hoy en día. Y la pregunta es, ¿tú realmente en estos tiempos escuchas la voz de Dios o qué tipo de voz estás escuchando? Hoy en día es bien fácil escuchar la voz de una comadre, de un compadre, de un suegro, de una suegra o de unos hijos. Es bien fácil escuchar la voz de medio mundo, pero es muy complicado realmente concentrarnos y escuchar realmente la voz de Dios. Ahora, cuando tú y yo aprendamos a escuchar la voz de Dios, yo sé que la voz de Dios es la que nos va a dirigir, es la que nos va a llevar a la vida eterna, es la que nos trae salvación, es la que realmente nos trae y nos consuela y nos saca de medio de aflicciones o de nuestras debilidades, e incluso la voz de Dios es la que nos debe de guiar. Pero si nosotros la escuchamos correctamente o la escuchamos de acuerdo a lo que Dios dice, yo creo que ahí hay bendición. Amén. Ahora, te voy a dar ejemplos acerca de lo que dice la Biblia, de cómo debemos de escuchar la voz o qué pasa cuando tú y yo escuchamos la voz, y una de las bendiciones o las bendiciones que nosotros podemos adquirir cuando escuchamos verdaderamente la voz de Dios. Vámonos de lleno, vámonos al libro de Deuteronomio capítulo 28, vámonos al libro de Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 5, te voy a leer.
Y la historia que te quiero leer ahorita del libro de Deuteronomio es la historia del pueblo de Israel. Es cuando Dios los saca de la esclavitud, Dios los saca del pecado de la esclavitud, y Dios los adopta como pueblo, Dios los escoge como pueblo. Pero Dios no se queda solamente con escogerlos, sino Dios quería tener una intimidad con el pueblo. Quería realmente que el pueblo conociera quién era Dios por sobre todas las cosas. Y las indicaciones que Dios le da al pueblo vámonos al 28:1, dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz del Señor tu Dios. Ahora, me encanta esta historia porque Dios quería tener una intimidad con ellos. Dios quería que ellos conocieran a Dios como realmente Él es. Y Dios les dice: yo los voy a bendecir grandemente, yo les voy a dar la tierra prometida, yo los voy a prosperar grandemente. Pero no se olviden de algo, de escuchar atentamente mi voz. No se olviden, no se olviden. Escuchen atentamente mi voz, pongan atención a mi voz de lo que les voy a decir. Ahora, cuando Dios les dice que pongan atención a su voz, es porque Dios tenía algo preparado específicamente para el pueblo de Israel. Cuando Dios te pide a ti y a mí que pongamos atención a la voz de Dios, es porque Dios tiene un propósito específico contigo, con tu familia, con tus hijos, en tu trabajo, en tu negocio. Dios tiene algo preparado específicamente para ti. Por eso Dios les dice: pongan atención a la voz que yo traigo, o pongan atención a mi voz, a mis mandamientos y a mi voz. Ahora, cuando Dios les dice: pongan atención a todo esto que yo les voy a decir, a todo esto que yo tengo preparado para ustedes, les dice: van a venir sobre ustedes todas las bendiciones y te alcanzarán si escuchas la voz. Ahora, cuando Dios les dice: pongan atención a la voz y las bendiciones te van a alcanzar, no solamente va a haber bendición para ti si escuchas la voz de Dios, sino vas a alcanzar la bendición para tus futuras generaciones. Para tus futuras generaciones, para tus hijos, va a alcanzar la bendición si tú y yo escuchamos atentamente la voz de Dios. Ahora, la pregunta que te quiero hacer en esta tarde noche, hermano, es: ¿qué tipo de voz estás escuchando? ¿O a quién estás escuchando? ¿O qué voz está dirigiendo tu vida? ¿Qué voz? ¿Quién es el que está dirigiendo, o qué voz está dirigiendo tu vida? Voy a leerte al 5 voy a versículo 3. Dice: bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Está hablando toda la bendición que los israelitas iban a alcanzar por consecuencia de solamente escuchar correctamente la voz de Dios. Solamente por eso, por escuchar la voz de Dios y por ponerla por obra. Hermanos, en esta noche tenemos que hacer una reflexión. Hermano, yo quiero animarte, quiero retarte a que qué tipo de voz estás escuchando. ¿Qué tipo de voz es la que estamos escuchando día a día? ¿Qué tipo de voz estamos escuchando en medio de las circunstancias, en medio de la confusión, en medio de la duda? ¿Qué tipo de voz o a quién estás escuchando en esta noche? ¿A quién continuamente tú estás escuchando? Amén. Ahora, ya vimos que si nosotros escuchamos la voz correcta, que es la voz de Dios, va a haber bendición, no solamente para nosotros, sino para nuestras generaciones. Esto lo describe la Biblia. Ahora quiero llevarte a otra escritura. ¿Qué pasa si nosotros realmente no escuchamos la voz de Dios? Quiero que vayas conmigo al libro de Jeremías. Vámonos al libro de Jeremías, capítulo 6. Voy a leértelo en la PDT.
Palabra de Dios para Todos, Nueva Traducción, es una traducción del lenguaje más actual que tú y yo podamos entender. Vámonos al libro de Jeremías, capítulo 6. Voy a leerte el versículo 9 y 10. Fíjate lo que dice. Esto dice el Señor Todopoderoso. Esto es lo que dice Dios Todopoderoso. Que busquen a los que queden de Israel, como quien rebusca uvas en el viñedo. Revisa de nuevo cada rama, como hace el recolector de uvas. ¿A quién hablaré y advertiré? ¿Quién me escuchará? Tienen tapados los oídos y no pueden escuchar. Se avergüenzan de la palabra del Señor porque no les gusta. ¿Sabes? El contexto habla de que el pueblo de Israel estaban en pecado, estaban cometiendo cosas que el Señor no le agradaban, y en ese tiempo llegan y Dios les dice: busquen a todos los que quedan del pueblo de Israel, a todas las personas que quedan del pueblo de Israel, búsquenlos y tráiganlos, porque yo, el Señor Todopoderoso, ¿a quién le voy a hablar y a quién le voy a advertir? ¿A quién le contaré mis planes? Otra versión decía: ¿y a quién le puedo contar mis planes? ¿A quién le contaré mis planes? ¿A quién le contaré lo que guardo en el corazón, en más profundo? ¿A quién? Si ustedes, como personas o como hijos míos que yo los escogí, no quieren escuchar, ¿a quién? ¿Y sabes qué es lo más tremendo de esta historia? Que cuando yo le empecé a leer el libro en Jeremías, cuando Dios expresa y les dice: ¿a quién le contaré mis planes? ¿A quién le contaré mis deseos? Esto me llega a pensar que a veces estamos tan distraídos, o estamos escuchando voces que no son las correctas, o voces que no nos llevan o no nos edifican, o no nos llevan a hacer algo más, que estamos descuidando realmente, o estamos descuidando de escuchar la voz de Dios. Y Dios les dice: no se descuiden, porque yo tengo un plan, o yo tengo algo que contarles día a día a ustedes. Ahora, para que nosotros podamos escuchar día a día la voz del Señor, para que nosotros podamos reconocer la voz del Señor, tenemos que pasar un tiempo realmente con Dios en oración. Ahora, yo estaba leyendo esto, y versículos antes en Jeremías les dice: Señor, solamente una cosa yo te pido. Solamente una cosa yo te pido, Señor: que no apartes tu espíritu de mi presencia, que no te apartes, Señor, que tu presencia no se aparte de mí. Y lo podemos leer más adelante en el capítulo 6, en el versículo 6. Señor, que tu presencia no se aparte. ¿Por qué? Porque si tu presencia se aparta, en mí no queda nada. Hermanos, esta noche tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y decirle: Señor, que tu presencia no se aparte. Enséñanos a escuchar realmente tu voz y a entender los planes que tú tienes específicamente para cada uno de nosotros. Lo más peligroso que nosotros como cristianos podemos hacer es: hay 3 voces a las cuales nosotros podemos escuchar. Esto me lo comentaba una vez un pastor. Hay 3 voces a las cuales tú puedes escuchar. 1, la tuya, la voz, tu voz interior. ¿Qué tipo de voz estás escuchando? ¿Tu voz interior? 2, la voz del enemigo. O 3, o la voz de Dios. ¿Qué tipo de voz estás escuchando, o a quién estamos escuchando en estos tiempos? Ahora, ¿qué tipo de voz escuchas cuando tienes que tomar una decisión difícil? ¿Qué tipo de voz, o a quién estás escuchando para tomar una decisión difícil? ¿A quién estás escuchando para poder guiar a tu familia? ¿A quién estás escuchando para que vengan nuevas estrategias, nueva sabiduría en tu trabajo, en tu negocio? ¿A quién estás escuchando? Porque hoy en día es bien fácil escuchar o distraernos de la voz realmente de Dios, porque hay muchas voces a nuestro alrededor, de todo lo que podemos escuchar o podemos ver. Pero realmente la voz que importa, la voz en la cual nosotros debemos de concentrarnos, la voz en la cual nosotros debemos de poner la mira, la voz que realmente debemos de buscar constantemente, ¿sabes cuál es? La voz del Señor.
porque esa es la que va a traer salvación, dirección, sabiduría, consejo. Esa es la que va a traer todo lo necesario a nuestras vidas. ¿Qué tipo de voz estamos escuchando? Amén. Ahora, ya vimos que cuando escuchamos la voz de Dios hay bendición no solamente para nosotros, sino para nuestras familias. Y ya vimos también qué peligroso puede ser cuando no escuchamos la voz de Dios. Qué peligroso puede ser porque se puede alejar la presencia de Dios. Vámonos al libro de Jueces. Fíjate lo que dice. Dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Voy a leerte todo el capítulo 6 en adelante. Dice: los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en el territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas se venían con sus animales y sus carpas. Eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en mano de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Versículo 7. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di a tus tierras. Te dije yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives. Pero no me hicieron caso. Después el ángel del Señor vino, se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abisier. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. El Señor respondió Gedeón: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en mano de los madianitas? Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón: ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y tú destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. ¿Sabes? Esta historia es una de las historias que me encanta. Y quiero que notes dos cosas de lo que te acabo de leer. Dice que la Biblia que el pueblo de Israel había cometido otra vez pecado. Y dice que la presencia del Señor se alejó de ellos por 7 años por quedarse en su pecado, por no escuchar o no realmente seguir la voz de Dios. Y cuando ellos pasan por 7 años siendo consumidos o siendo atacados por sus enemigos, porque sus enemigos no les habían dejado ni de comer, la Biblia dice que los israelitas se acordaron de un Dios y llegaron y clamaron a su Dios. Y Dios les manda y Dios les dice: yo los voy a rescatar. Pero ponme atención. Hay dos tipos de personas que quiero que pongas y que escuches atentamente. 1, el pueblo, y 2, Gedeón. 1, el pueblo. Cuando Dios le habla al pueblo, le hablaba por medio de los profetas. Dios le manda un profeta al pueblo y el profeta va y les dice: yo los voy a rescatar por medio de un profeta. Punto número 2,
a Gedeón. Cuando Gedeón habla, Dios le habla no por medio de un profeta, sino Dios está hablando con él audiblemente, como ahorita estamos hablando, como si ahorita yo estuviera hablando con ellos. ¿Sabes por qué? La pregunta es, ¿por qué Dios se tiene que referir al pueblo con un profeta? ¿Y por qué con Gedeón se tiene que referir a Gedeón como una persona cara a cara? Como Moisés hablaba a Dios cara a cara. ¿Por qué con Gedeón fue así? Igual con Gedeón habló cara a cara, porque Gedeón más adelante le dice: Señor, he hablado contigo y sé que voy a morir. Y Dios le dice: no tengas miedo, yo soy Dios y yo soy el que te mando. Ahora, ¿por qué pasó todo esto? ¿Por qué con unos habla por medio de profetas y con otro habla cara a cara? ¿Y sabes cuál es la razón de todo esto? Que cuando Dios habló por medio de los profetas al pueblo, solamente se levantó uno. Y Gedeón solamente fue ese uno que se levantó realmente a buscar la voz de Dios, a buscar realmente quién era Dios por sobre todas las cosas. Hermanos, yo no sé tú, pero yo no quiero ser estas personas o esta persona que escuche la voz de Dios a través de otras personas, o a través de un profeta, o a través de alguien en la iglesia. No quisiera ser este tipo de persona. ¿Sabes por qué? Porque hoy puedo tener acceso delante de Dios, porque hoy puedo escuchar realmente la voz de Dios como alguien lo escucha cara a cara. Hoy puedo acercarme confiadamente al trono de gracia, sabiendo que Dios me puede hablar, sabiendo que la voz de Dios me puede dirigir y que puedo escuchar la voz de Dios. No te conformes como el pueblo se conformó en escuchar la voz de Dios por medio de un profeta, por medio de otra persona. No te conformes como esto. La iglesia no debemos de conformarnos de escuchar solamente la voz de Dios por medio de otras personas, sino que la iglesia debe de realmente conocer la voz de Dios personalmente y decir: ¿sabes qué? Dios es un Dios vivo y un Dios real. Es un Dios realmente que escucha y que puede, un Dios que habla directamente al corazón de cada uno de nosotros. Esto es verdad. Por eso Gedeón se levantó y le dice Gedeón: Señor, empieza a tener una charla con Dios y le dice: Señor, ¿cómo quieres que yo vaya? ¿Cómo quieres que pelee? ¿Cómo quieres que yo vaya y derrote a los madianitas si soy el menor? ¿Cómo quieres que yo vaya y predique? ¿Cómo quieres que yo vaya y enfrente? ¿Cómo quieres que tome una decisión, Señor, si soy el menor de toda mi casa? Y Dios le dice: ve, porque yo te mando. Hermanos, la importancia de escuchar la voz de Dios es que siempre el Señor tiene una salida, siempre el Señor tiene una solución, que siempre el Señor tiene un propósito, que aun que tú veas que estás en confusión, que aunque tú veas que los problemas te están comiendo, que aunque tú veas que no hay respuesta, que aunque tú veas que no pasa nada, mira, siempre es importante escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios es la que va a traer consuelo, la voz de Dios es la que trae esperanza, la voz de Dios es la que te va a decir: ve, porque yo estoy contigo. Amén. Yo no sé tú, pero si esto no te causa alegría, no sé qué te pueda causar. Pero la voz de Dios es la que debemos de escuchar. Ahora voy a leerte más adelante. Versículo 16, el Señor le dijo: yo estaré contigo, destruirás a los madianitas como si estuvieran luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que realmente el Señor quien habla conmigo muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Él respondió: he aquí, me quedaré hasta que regrese. Está hablando Dios y Dios le dice: he aquí, yo me voy a quedar hasta que tú regreses. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y hornó pan sin levadura con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel, quien estaba bajo el gran árbol. Así que el ángel del Señor le dijo: pon la carne y el pan sin levadura sobre esta tu piedra y derrama caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado, y el ángel del Señor desapareció.
Pero quiero llevarte, vámonos hasta el 25. Dice: esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar de tu padre, que tu padre levantó a Baal, y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y de la gente de la ciudad. Ponme atención. Dios habla a Gedeón y le dice: vas a derrotar a los madianitas, pero pon atención las indicaciones que te voy a dar. Lo primero que tienes que hacer, tienes que derribar todos los altares de la diosa Acera y de todos los que se han levantado, de todo lo que tu padre construyó. Todos los altares a dioses falsos los vas a derribar. Para que yo pueda actuar, para que puedas derrotar a tus enemigos, tienes que obedecer quitando a todos ellos, y solamente a mí me vas a hacer caso y a mí me vas a adorar. Ahora, cuando Gedeón va y hace lo que Dios le dice, dice la Biblia que fue de noche a tirar la estatua de Baal y de la diosa Acera, porque tuvo miedo de todas las personas que estaban alrededor. Él tenía miedo. Y en la mañana, cuando despiertan, dice la Biblia que encontraron a Baal y a la diosa Acera tirada, y muchos decían: ¿qué fue lo que pasó? Y una persona que vio a Gedeón le dijo: ¿fue Gedeón quien los tiró? Gedeón fue. Y vinieron muchas personas de los que adoraban a Baal y dijeron: no le hagan nada a Gedeón. Si Baal es un dios y Acera es una diosa, que ellos mismos se defiendan por sí solos, que destruyan a Gedeón. Pero si no se defienden ellos por sí mismos, quiere decir que ellos no eran dioses. La Biblia dice que no hicieron nada. Gedeón siguió. Y entonces sí, después de que ellos derriban todas las estatuas, toda adoración, todo ídolo, todo lo que tiraron, ¿sabes? Entonces Dios le empieza a decirle la estrategia acerca de la batalla para derrotar a los madianitas. Hermanos, para que tú y yo, estoy casi terminando, para que tú y yo podamos escuchar la voz de Dios, y esto es algo que Dios ponía fuertemente en mi corazón. Escúchame. Para que tú y yo podamos escuchar realmente la voz de Dios, ¿sabes qué tenemos que hacer? Quitar todo ídolo, romper todo ídolo que se ha metido en nuestros corazones, que nos impiden escuchar la voz de Dios. Acera y Baal impedían escuchar la voz de Dios porque ellos estaban adorando a ídolos falsos, a un ídolo que no tenía vida, a un ídolo que tenía ojos mas no veía, que tenía oídos mas no escuchaba, que tenía pies mas no caminaba. Estaban adorando ídolos incorrectos y eso impedía que escucharan la voz de Dios. Hermanos, para que tú y yo podamos escuchar la voz de Dios en esta noche, en esta tarde, para que tú y yo podamos comprender y escuchar la voz de Dios, tenemos que romper ídolos en nuestros corazones. El ídolo que nos impide escuchar la voz de Dios. Y tú me puedes decir: hermano, yo no tengo ídolos, yo no tengo cuadros, no se refiere a eso. Se refiere al ídolo de que a veces no queremos orar, a veces el orgullo, la soberbia, la altivez, a veces cosas que batallamos en pecados, en cosas que estamos batallando en nuestros corazones. Tenemos que romperlos, tenemos que quitarlos para decir: Señor, necesitamos que tú hables, necesitamos que seas tú el que esté hablando de manera personal a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando ellos lo quitaron, estos ídolos de Baal y de Acera, entonces Dios les dio la victoria sobre los madianitas. Hermanos, yo no sé con qué tú estés batallando o qué es lo que tú necesitas trabajar. No sé qué es lo que esté puesto en tu corazón, qué ídolo tengas, pero necesitas quitarlo. ¿Por qué? Porque si tú batallas con algo que llevas tiempo, yo sé que Dios te va a dar la victoria, incluso en tu matrimonio, en tus hijos, en tu trabajo, en tu negocio. Dios te va a dar la victoria siempre y cuando quites ídolos y aprendas a escuchar realmente la voz de Dios. Amén. Ponte contento porque Madián fueron derrotados, los madianitas fueron derrotados. Y te lo voy a decir más tremendo, casi no tengo tiempo, pero me encanta esta historia. ¿Sabes por qué? Porque incluso Gedeón fue a pelear con ellos, pero él
ni siquiera tuvo que meter las manos. Se mataron los madianitas unos contra otros. Gedeón simplemente tocó una trompeta y dice que llevaban unas ollas de barro, y la indicación que da Dios les dice: van a tocar la trompeta, y después de que toquen la trompeta van a tronar las ollas de barro en el piso. Eso es lo único que van a hacer. Esa es tu responsabilidad. Y Dios le dio la victoria a Gedeón porque Gedeón pudo escuchar la voz de Dios. Para mí, escúchame, para mí hubiera sido algo tonto que Dios me dijera: ¿sabes qué? Vas a ir a pelear contra tus enemigos, pero nomás vas a ir a tocar la trompeta y vas a ir a romper una olla de barro. Y dice la Biblia que se levantaron los madianitas y se sorprendieron y se empezaron a agarrar a espadazos contra ellos mismos y se mataron. Y solamente Gedeón tuvo que ver la victoria que Dios le dio esa noche. Para mí hubiera sido algo tonto, pero sabes, la palabra de Dios o la voz de Dios no es algo tonto. Cuando Dios te diga: ve y hazlo, aunque para ti parezca tonto, yo sé que aún ahí el Señor te va a dar la victoria. Yo sé que aún ahí el Señor te va a levantar. ¿Por qué? Porque no es cualquier voz que estamos escuchando, es la voz de aquel que sabe lo que estamos viviendo. Es la voz de aquel que tiene el mejor consejo, que tiene la mejor sabiduría, que tiene la mejor inteligencia, que sabe el futuro que nos espera. Esa es la voz que tú y yo debemos escuchar. Así que, hermanos, analicemos, reflexiona y di: ¿qué tipo de voz estoy escuchando? ¿A quién estamos escuchando en esta noche? Y termino con este versículo que es uno de mis versículos favoritos. Es uno de mis versículos que de verdad hasta este tiempo me encantan y constantemente quiero meditar y medito en esto. Fíjate lo que dice el Salmo 85, versículo 8. Escucharé lo que hablará el Señor Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Yo escucharé lo que hablará el Señor Dios a mi vida. Yo voy a escuchar lo que Dios, y voy a poner atención a lo que Dios va a hablar a mi vida, porque va a hablar paz a su pueblo. En medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, yo voy a escuchar lo que Dios va a hablar. Yo que quiero escuchar lo que Dios quiere hablar, lo que Dios va a hablar a mi vida, porque va a hablar paz a su pueblo. Nunca Dios va a hablar a tu vida calamidad. Dios no va a hablar algo que te intranquilice, algo que te tenga nervioso, algo que te tenga confundido. Dios no va a hablar nunca algo, o Dios no va a hablar confusión nunca a tu vida. Dios va a hablar, aún en la tormenta, adversidad, va a traer paz. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que sus santos se vuelvan a la locura. Amén. Escucharé lo que hablará el Señor. Escucharé lo que hablará mi Padre. Voy a escuchar lo que mi Padre me hable, porque va a hablar paz. Me conviene escuchar a mi Dios. Me conviene escuchar lo que el Señor tiene. Hermanos, termino con esto. No sé tú con qué estás batallando hace tiempo. ¿Con qué estás batallando? No lo sé. A lo mejor es tu carácter. A lo mejor es orgullo. A lo mejor es tus malos pensamientos. Yo no sé qué es lo que tú estés batallando. A lo mejor es un pecado. A lo mejor es algo que tú dices: sabes que no veo salida. No son mis hijos, es mi trabajo, es mi matrimonio. No lo sé con qué tú estés batallando, pero lo que sí sé es que si tú escuchas atentamente la voz del Señor, Él va a hablarte paz. Va a hablar paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Hermanos, si te sientes todo nervioso, si te sientes todo confundido, es tiempo de escuchar la voz de Dios. Es tiempo de decir: Señor, quiero escuchar tu voz. Dios, te damos gracias en esta tarde. Gracias en esta tarde noche, Señor. Padre, solamente queremos escuchar tu voz. Padre, perdónanos, Señor, si hemos dejado de escucharte, si hemos dejado de buscarte. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si no te hemos dado el primer lugar, si hemos levantado otros ídolos, otros dioses en nuestros corazones y no te hemos buscado. Perdónanos. Perdónanos, Señor, si no hemos buscado tu voz continuamente. Padre, pero hoy yo quiero que tú hables a la vida y al corazón de cada persona aquí presente.
Señor, habla de manera personal, habla de manera continua a nuestras vidas, Señor. Y Señor, que tu Espíritu Santo, que tu presencia nunca se aparte de nuestras vidas, que tu presencia nunca se aparte de nuestros corazones, Señor, porque realmente si tú no estás con nosotros, si tu voz realmente no está dirigiendo nuestras vidas, Señor, solamente estamos caminando por caminar. Padre, habla paz a tu pueblo, a tus santos, para que no se vuelvan a la locura. Hoy te doy gracias, Padre, esta palabra que fue hablada hoy, Señor. Yo te pido que sea una realidad en cada vida, Señor. Enséñanos a ser hacedores de tu palabra, no engañándonos a nosotros mismos, sino hombres y mujeres hacedores de tu palabra, Señor. Y que tu palabra dé fruto al 30, al 60, al 100 en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Hermanos, Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Nos vemos el domingo. Recuerda, tenemos reunión a las 9 y a las 12. Dios te bendiga. Empezamos la semana con todo, con varones a las 8 de la noche. Anímate a venir, pasaremos un tiempo agradable en familia. El miércoles puedes conectarte a nuestra oración por medio de Zoom. A las 8 de la noche, el link se manda por el grupo de WhatsApp. Si no estás en él, puedes acercarte con nosotros para añadirte. Es importante estar nutriéndonos en la semana. Puedes conectarte a nuestra reunión por Facebook o YouTube cada jueves a las 7:30. Estoy segura que Dios hablará a tu vida. No olvides dar like, comentar y compartir. Y si no pudiste conectarte el miércoles, no te preocupes, te esperamos el viernes a las 6:30 de la mañana. Mujeres del Reino, te invitamos cada primer y tercer sábado del mes a las 10:45 de la mañana. Tenemos un tiempo de palabra increíble donde Dios nos habla, nos enseña, nos desafía, nos reta, y para eso tienes que estar dispuesta. Pasamos un tiempo entre amigas donde platicamos, convivimos. No faltes, invita a una amiga más. Te esperamos. Tienes entre 12 y 25 años, queremos hacerte una atenta invitación a que te reúnas al grupo de jóvenes que se lleva a cabo cada segundo y cuarto sábado del mes. Empezamos a las 6:30 de la tarde, pasamos un tiempo increíble, pasamos un tiempo de juegos, de dinámicas, un tiempo en el cual nos conocemos unos a otros, pero lo más importante de este tiempo es que podemos escuchar realmente la voz de Dios. No existe la familia perfecta, pero sí la que es guiada por el Señor. Te esperamos el segundo y cuarto sábado de cada mes a las 7 de la noche. Esperamos todos los domingos en nuestros servicios de las 9 de la mañana o al mediodía. Acuérdate que es importante congregarnos para seguir haciendo la iglesia de Jesucristo. No olvides seguirnos en redes. Nos puedes encontrar como Centro Cristiano Valle o @ValleOficial. Aquí está el código QR para que puedas escanearlo y te lleve automáticamente a la página. Recuerda que es importante seguirnos porque ahí damos anuncios a lo largo de la semana y podemos mantenernos en contacto.